Cada año, en el mundo, más de 350 millones de metros cúbicos de troncos llegan de los bosques a los aserraderos. Es tanta madera que se podrían construir 1,5 millones de casas americanas con ella. Pero aquí está el enigma. Solo la mitad de cada tronco perfecto se convierte en tablas. ¿Dónde desaparece el resto? Se convierte en parte de una industria oculta que pocos conocen. Imagina, virutas, astillas, aserrín e incluso la corteza encuentran una nueva vida, alimentando producciones enteras. Y si te quedas hasta el final, descubrirás el secreto de cómo un árbol común se transforma en miles de productos que están a tu lado todos los días. Cuando un tronco perfecto y redondo llega al aserradero, ¿qué porcentaje de él crees que se convierte en tablas terminadas y rectangulares? La respuesta, solo alrededor del 50%. Sí, solo la mitad. ¿Y a dónde va el resto? No desaparece, sino que se transforma en todo un ecosistema de subproductos. Aproximadamente, el 38% del tronco se convierte en astillas y virutas. No es basura, es oro para otras industrias. Estas astillas van a fábricas donde se convierten en papel, cartón y, por supuesto, nuestros viejos conocidos: tableros de partículas, de fibra de densidad media y de virutas orientadas. Otro 12% aproximadamente es aserrín y corteza. El aserrín también se destina a la producción de materiales de tablero o se prensa en peles de combustible. Y la corteza a menudo se quema directamente en el aserradero, en sus propias calderas, produciendo energía para las cámaras de secado y la propia planta. Esto hace que los aserraderos modernos sean sorprendentemente eficientes energéticamente. De esos 350 millones de metros cúbicos de troncos, se obtienen aproximadamente 175 millones de metros cúbicos de madera aserrada, es decir, tablas. Es suficiente para construir 1,5 millones de casas de entramado de madera americanas promedio. Y la mayor parte de esta producción, más del 75%, es madera de coníferas, como pino y abeto. Es el famoso lumber, con el que se construye la gran mayoría de las casas en los Estados Unidos. Una enorme y caótica colina de troncos recién cortados, cada uno de decenas de metros de largo y con un peso de varias toneladas. Yacen uno sobre otro, como cerillas gigantes esparcidas por un niño gigante. Y sobre este caos reina una grúa gigantesca. Su garra de acero, parecida a la pata de un depredador prehistórico, desciende y, con un chirrido metálico, agarra un único tronco y lo eleva en el aire con una facilidad increíble. Por un instante queda suspendido y luego la grúa lo deposita con estruendo al principio de una cinta transportadora. El tronco avanza lentamente, y su solitario viaje es un espectáculo de fuerza e inevitabilidad. Pasa bajo chorros de agua que le quitan el barro, y los trozos de corteza, preparándolo para el momento más importante. Y entonces, adelante, aparece un arco que brilla con una luz de otro mundo. Es un escáner, la puerta al futuro. Decenas de rayos láser rojos recorren la superficie del tronco en movimiento, midiendo su diámetro, longitud, curvatura y la ubicación de cada nudo. Un cerebro informático, en una fracción de segundo, crea su fantasma digital perfecto, un modelo tridimensional. Y en ese mismo instante, mientras el tronco todavía avanza, la computadora ya ha decidido su destino. Ha calculado la forma ideal de cortarlo, para obtener la máxima cantidad de tablas de la más alta calidad. Ya sabe por dónde pasará el primer corte, dónde el segundo, y en qué se convertirá cada trozo de este gigante del bosque. El tronco se acerca lentamente, y potentes abrazaderas hidráulicas lo sujetan, preparándolo para el corte.
antes de cortar el tronco, es escaneado por escáneres tridimensionales. La computadora, en una fracción de segundo, crea un modelo digital exacto y calcula la forma ideal de cortarlo para obtener la máxima cantidad de tablas de la más alta calidad. Esto se llama optimización del corte. Gracias a esta tecnología, el porcentaje de rendimiento del producto final ha aumentado significativamente en las últimas décadas. Y la sierra que corta el tronco no es un simple disco, es una sierra de cinta, fina como una cuchilla, que hace un corte de solo 1 o 2 milímetros de grosor. Es varias veces más delgada que las sierras antiguas, y eso significa que mucha menos madera preciosa se convierte en aserrín. Así que estas cifras no son solo datos fríos, es la historia de cómo las tecnologías modernas permiten tomar el regalo de la naturaleza y usarlo con la máxima eficiencia, convirtiendo cada tronco en todo un espectro de productos útiles. Ahora, nuestro bloque entra en el corazón del aserradero, la sierra múltiple. Es toda una batería de sierras de disco, montadas en un mismo eje a una distancia exactamente definida entre sí. Potentes rodillos de alimentación empujan con fuerza nuestro pesado bloque a través de esta pared de cuchillas giratorias. Con un rugido ensordecedor que hace vibrar el suelo, decenas de sierras se clavan simultáneamente en la madera. Es como si un peine gigante pasara por el cabello, solo que en lugar de cabello hay madera y en lugar de dientes, discos de acero giratorios. En una sola pasada, nuestro bloque macizo se descompone en un montón de tablas frescas, calientes y todavía húmedas. Estas tablas recién nacidas, junto con los costeros, salen por el otro lado y llegan a la siguiente cinta transportadora, donde les espera la clasificación. Aquí trabajan personas con un ojo increíblemente entrenado. Las tablas pasan flotando junto a ellos y en una fracción de segundo evalúan la calidad de cada una, la cantidad y el tamaño de los nudos, la presencia de grietas, la curvatura de las fibras. Con un movimiento rápido, dirigen cada tabla a su propia cinta transportadora. Las mejores a una línea, las peores a otra. Es como clasificar el correo, solo que en lugar de cartas hay pesados trozos de madera de metros de largo. Las tablas que han pasado el casting se envían a la canteadora. Aquí, sus bordes irregulares y cubiertos de corteza se recortan, dándoles una forma perfectamente rectangular. Y solo ahora tenemos ante nosotros un producto familiar, una tabla perfectamente lisa y rectangular, pero todavía está verde, húmeda y pesada, llena de savia natural. Si se deja así, se curvará y se agrietará. Por eso, le espera la etapa final, el secado. Las tablas se apilan en altas y ordenadas pilas, separando cada capa con listones delgados para que el aire pueda circular entre ellas. Y estas pilas gigantes, con la ayuda de una carretilla elevadora, se envían a una cámara de secado. Es una habitación enorme y hermética, parecida a una sauna industrial. En su interior, una computadora mantiene un clima ideal, una temperatura, humedad y velocidad de movimiento del aire específicas. Este proceso puede durar desde varios días hasta varias semanas, dependiendo de la especie y el grosor de la tabla. El aire caliente extrae lenta y muy cuidadosamente la humedad de la madera, haciéndola ligera, fuerte y, lo más importante, estable. Y solo después de esta larga y cálida meditación, la tabla está lista para abandonar la fábrica y convertirse en parte del hogar de alguien. Las mejores se convertirán en hermosos suelos, muebles elegantes o marcos de ventanas. Las más resistentes, pero más simples, se destinarán a la construcción de armazones de casas, vigas para tejados y vallas. Es la base con la que se construye casi todo lo que nos rodea.
Cada año, en el mundo, crecen más de 20 millones de toneladas de bambú. Y no es solo una planta, sino un verdadero material de construcción del futuro. Imagina, un solo brote puede crecer 1 metro en solo un día, y 1 hectárea de bosque de bambú produce 10 veces más biomasa que un bosque de pinos convencional. Pero lo más interesante comienza cuando estos tallos gigantes llegan a la fábrica. Allí recorren un camino desde ser una simple hierba hasta convertirse en tableros, tan resistentes como el acero, y al mismo tiempo ecológicos. Y hay un secreto que descubrirás solo al final de este video. Un hecho que cambiará tu percepción sobre el bambú para siempre. Todo comienza no en un taller, sino en los interminables océanos verdes del sur de China, donde crece el bambú gigante moso. Imagina, un brote joven puede crecer 1 metro en un solo día. Literalmente puedes verlo crecer. En pocos meses, alcanza su altura máxima de 30 metros y en solo 4 o 5 años está listo para la cosecha. Cuando los trabajadores llegan al bosque, no utilizan maquinaria pesada. Con sierras comunes, cortan los tallos maduros, dejando intacto el sistema de raíces, que inmediatamente produce nuevos brotes. Es como cortar un césped gigante, un recurso infinito y autorrenovable. Los tallos huecos cortados se limpian de ramas y se transportan a la fábrica, donde les espera su primera gran transformación. Primero, enormes sierras cortan los largos tallos en secciones de la longitud deseada. Luego, estos tubos huecos llegan a una máquina especial para partirlos. Imagina un cortador de manzanas gigante. Con una velocidad increíble, parte cada sección en decenas de tiras largas y estrechas. Pero estas tiras todavía tienen una forma redondeada, una piel exterior verde y nudos internos. Por eso, se envían a la siguiente máquina, que les da una verdadera manicura. Corta todo lo sobrante, convirtiendo cada tira en un listón perfectamente rectangular. Ahora tenemos miles de estos listones, pero todavía están crudos. Les espera un spa industrial. Se sumergen en enormes cubas de agua hirviendo o se tratan con vapor caliente. Este procedimiento elimina todo el almidón y el azúcar del bambú, haciéndolo completamente poco atractivo para los insectos y el moho. Es en esta etapa donde el bambú puede adquirir su color. Si se trata durante poco tiempo, permanecerá claro, natural. Pero si se mantiene en el vapor caliente por más tiempo, los azúcares en su interior se caramelizan y adquiere un tono profundo, cálido y meloso. Después del baño caliente, los listones perfectamente limpios y desazucarados se envían a un horno de secado. Allí, a una temperatura controlada, se secan lentamente hasta alcanzar un nivel de humedad del 8 o 10%. Esto es críticamente importante para la estabilidad del futuro tablero. Ahora tenemos la materia prima ideal y es hora de montar nuestra lasaña de bambú. Los trabajadores clasifican cuidadosamente los listones por calidad y color. Luego, se mueven por una cinta transportadora bajo rodillos especiales que los cubren generosamente con pegamento. Y aquí es donde ocurre la magia principal que define el aspecto del futuro tablero. Hay 2 métodos principales de colocación. El primero es horizontal. Los listones se colocan planos, uno al lado del otro, en una sola capa. Como resultado, se obtiene un tablero en el que se ven claramente las características articulaciones del bambú, lo que crea un patrón clásico y reconocible. El segundo método es vertical. Los listones se giran 90 grados y se colocan de canto, presionándolos firmemente uno contra el otro. El resultado es un tablero con un patrón más fino,
lineal y elegante, donde los nudos de bambú son casi imperceptibles. El pastel, formado y pegajoso de listones de bambú, está listo para la prueba final. Se envía a una prensa caliente. Es un verdadero titán industrial. Con una fuerza de cientos de toneladas y a una temperatura de 150 grados Celsius, comprime esta masa. El pegamento, bajo la acción del calor y la presión, se polimeriza, pegando firmemente miles de listones individuales en un único bloque monolítico, increíblemente denso y resistente. De la prensa sale un tablero enorme, caliente, pero ya completamente sólido. Pero esto todavía no es un producto comercial, es solo un semi-elaborado. Primero, este enorme tablero se deja reposar durante varios días para estabilizar las tensiones internas. Luego se envía al corte. Sierras gigantes lo cortan en láminas de tamaños estándar. Y finalmente, llega el momento de los procedimientos cosméticos. Cada lámina pasa por una máquina de lijado de varias etapas. Una serie de bandas abrasivas, desde las más gruesas hasta las más finas, convierten su superficie rugosa en una perfectamente lisa y sedosa al tacto. La etapa final es el control de calidad. Un inspector examina cuidadosamente cada lámina, comprobando la presencia de defectos, la precisión de la geometría y la calidad del lijado. Los tableros terminados, perfectamente lisos, de contrachapado de bambú se marcan, se empaquetan y se envían a los almacenes. Y así, después de haber recorrido el camino desde la hierba de más rápido crecimiento del planeta, a través de baños de vapor, cuchillas precisas y los abrazos de fuego de la prensa, nace este asombroso material. Hermoso como una madera exótica, resistente como el acero y ecológico como la propia naturaleza, listo para convertirse en un elemento elegante y fiable en nuestros hogares. Ya sabemos que el bambú crece a una velocidad cósmica. De una hectárea de bosque de bambú se pueden cosechar anualmente de 10 a 30 toneladas de biomasa. En comparación, de una hectárea de bosque de pinos solo se pueden obtener de 2 a 5 toneladas de madera en el mismo periodo. Esto significa que para producir la misma cantidad de material se necesita 10 veces menos tierra. Los tableros de bambú vienen en diferentes grosores, desde unos pocos milímetros hasta 50 milímetros, para encimeras macizas o vigas de construcción. Y aquí hay un matiz interesante. Un tablero no solo puede constar de una capa. Para lograr la máxima estabilidad, los fabricantes a menudo hacen tableros multicapa. Por ejemplo, un tablero de 3 capas puede tener 2 capas exteriores, con listones orientados verticalmente, y una capa interior con listones orientados horizontalmente. Esta estructura cruzada, como en el contrachapado, hace que el tablero sea increíblemente resistente a la deformación y al alabeo. El bambú es un campeón en la absorción de dióxido de carbono. Una hectárea de bosque de bambú puede absorber 62 toneladas de dióxido de carbono al año, lo que es un 35% más que una superficie similar de bosque convencional. Esto lo convierte no solo en un material carbono neutral, sino carbono negativo. Es decir, durante su vida, absorbe más carbono del que se emite durante su procesamiento y transporte. Hoy nos embarcaremos en un viaje al corazón mismo de un leviatán industrial, a un lugar donde nace el sistema circulatorio de nuestro mundo moderno. Hablaremos de la producción de tubos de cobre. Suena simple, ¿verdad? Pero no estoy hablando de una pequeña fábrica. Estoy hablando de un mecanismo gigantesco, rugiente y ardiente, que cada día, 24 horas al día, transforma montañas de cobre puro en 13.000 toneladas de tubos perfectos. Esto no es solo un proceso de producción,
Es el espectáculo metalúrgico más grandioso y rápido del planeta. Es una historia sobre cómo, a partir de un metal duro como la piedra, en cuestión de minutos, se estira un hilo de varias millas de largo, tan fino y flexible como un espagueti. Es un verdadero dios industrial que crea incesantemente las venas para nuestras casas, hospitales y coches. Intentemos comprender esas 13.000 toneladas de cobre al día. Imagina la Estatua de la Libertad. Toda esa gigantesca estructura pesa 225 toneladas. Eso significa que esta fábrica produce suficiente cobre cada día para construir casi 60 de esas estatuas. Cada día de la semana, sin pausa para el almuerzo. En un año, esta única fábrica produce casi 5 millones de toneladas de cobre, lo que representa una parte significativa de toda la producción mundial. Si tomaras toda esa producción diaria y la convirtieras en un tubo de fontanería estándar de media pulgada, su longitud superaría las 14.000 millas. Eso es más de la mitad de la longitud del ecuador de la Tierra. Cada santo día. A la fábrica llega una materia prima que parece una obra de arte: el cobre catódico. Estas placas perfectamente rectangulares y pesadas tienen un asombroso y profundo color rojo rosado. Es cobre con una pureza de casi el 100%, concretamente del 99,99%. Prácticamente no tiene impurezas. Esta pureza no es un simple capricho, es la garantía de la calidad, ya que cualquier partícula extraña podría causar una grieta en el futuro tubo. Estas pesadas placas, cada una con un peso de varios cientos de libras, se cargan en un horno con la ayuda de grúas gigantes. Es un horno vertical colosal que se adentra profundamente en la tierra, un verdadero sol de bolsillo. En su interior, la temperatura alcanza los 2000 grados Fahrenheit. El cobre, al entrar en este infierno, se derrite instantáneamente, convirtiéndose en un río líquido, deslumbrante y brillante. No es solo metal fundido, es un océano hirviente de fuego líquido que fluye continuamente desde el horno. Y aquí es donde comienza lo que hace que este proceso sea el más impresionante del mundo: la continuidad. En la producción convencional, el metal fundido se vierte en moldes para obtener lingotes, que luego se enfrían, se vuelven a calentar y se laminan. Es lento e ineficiente. Pero aquí todo sucede en un flujo único, interminable y frenético. El cobre líquido del horno fluye directamente a un dispositivo especial, una máquina de colada continua. Imagina una enorme rueda de cobre refrigerada por agua, en la que se ha tallado una ranura circular. El cobre fundido fluye hacia esta ranura y, mientras la rueda gira lentamente, comienza a solidificarse, formando una barra de cobre maciza, interminable y al rojo vivo. Esta barra, sin siquiera tener tiempo de enfriarse, llega inmediatamente a un tren de laminación. Es una serie de rodillos que la comprimen y le dan forma, pero lo más importante es que en su centro, con la ayuda de un mandril especial, se perfora un agujero. Así, ante nuestros ojos, en cuestión de minutos, el metal líquido se ha convertido en un tubo interminable, de paredes gruesas y al rojo vivo, que sale de la máquina como una serpiente de fuego. Este tubo madre puede tener un diámetro de varias pulgadas, y esto es solo el comienzo de su viaje. Ahora, nuestra serpiente gruesa y caliente necesita adelgazar. Y adelgazar radicalmente. Llega una etapa parecida a la fabricación de pasta interminable. El tubo madre, enfriado, se alimenta a un banco de trefilado.
Imagina una serie de placas de acero increíblemente resistentes, con orificios que se van estrechando gradualmente. Estos orificios se llaman hileras, y su superficie interior está pulida hasta un brillo de espejo, y recubierta con polvo de diamante. El extremo del tubo grueso se afila, se pasa por la primera hilera, de un diámetro ligeramente menor, y se sujeta con unas gigantescas mordazas en el otro lado. Y estas mordazas, que se mueven a lo largo de un largo raíl, comienzan a tirar. Con una fuerza increíble, medida en decenas de toneladas, arrastran el tubo a través de este estrecho orificio. El cobre, siendo un metal muy plástico, no se rompe. Se estira, volviéndose más largo y más delgado, como un caramelo que se estira. Este proceso se repite una y otra vez. El tubo pasa por la siguiente hilera, aún más pequeña, y se vuelve aún más largo y más delgado. Después de cada uno de estos estiramientos, la longitud del tubo puede duplicarse. Lo que era un trozo de 100 pies de tubo grueso se convierte en miles de pies de tubo fino. Pero este proceso tiene un efecto secundario. Durante el estiramiento, el cobre sufre lo que se conoce como acritud. Se vuelve muy duro y quebradizo. Si continuáramos estirándolo, simplemente se rompería. Por eso, le espera un tratamiento de spa, el recocido. Después de varias pasadas por las hileras, el larguísimo tubo, ya enrollado en una enorme bobina que puede pesar varias toneladas, se envía a un horno de recocido. Pero esta vez, la temperatura aquí es mucho más baja, 1000 grados o más. Este calentamiento controlado alivia las tensiones internas en el metal, haciéndolo de nuevo blando y plástico, listo para más estiramientos. Este ciclo de estiramiento, recocido, estiramiento puede repetirse muchas veces, dependiendo de cuán fino deba ser el tubo final. Y así, cuando el tubo alcanza el diámetro y el grosor de pared deseados, se enrolla en la bobina final. Imagina una bobina gigante y perfectamente uniforme de un hilo de cobre brillante, cuya longitud puede alcanzar varias millas. Ya es casi un producto terminado. Para algunas aplicaciones, como en los aires acondicionados, se deja en su estado blando y recocido. Pero para los sistemas de fontanería, se necesitan tubos duros y rectos. Por eso, estas bobinas se desenrollan y se pasan por una máquina enderezadora, que endereza perfectamente el tubo, y luego una sierra volante automática lo corta en tramos estándar, por ejemplo, de 10 o 20 pies. Durante todo este frenético proceso, desde el metal líquido hasta el tubo terminado, hay un control de calidad incesante. Sensores láser miden continuamente el diámetro y el grosor de la pared con una precisión de milésimas de pulgada. Detectores de defectos por corrientes de Foucault especiales escanean el tubo, buscando cualquier microfisura oculta. Cada tramo se somete a una presión varias veces superior a la de trabajo para garantizar su hermeticidad. Y solo después de esto, los tubos perfectamente limpios, brillantes y verificados se empaquetan, se marcan y se envían a los almacenes. Y así, 24 horas al día, 7 días a la semana, esta increíble bestia de fábrica, que nunca duerme, transforma montañas de cobre puro en ríos interminables de tubos, que luego se distribuirán por nuestras casas llevando agua, calor y frío, cumpliendo silenciosamente su vital labor. Cada año, en el mundo, se producen más de 27.000 millones de pies cuadrados de paneles de yeso. Una cifra tan increíble que cuesta asimilarla. Imagina, esta cantidad sería suficiente para construir un camino desde la Tierra hasta la Luna, y casi de vuelta.
Pero detrás de estos fríos números se esconde una historia no solo sobre un material de construcción, sino también sobre la economía, sobre ciudades enteras que crecen junto con la demanda. Cómo, a partir de una piedra gris escondida bajo tierra, nace la pared lisa de tu hogar. Y lo más importante, ¿qué proceso secreto hace que este material sea tan único? Si te quedas hasta el final, descubrirás algo que la mayoría ni siquiera sospechaba. Las cifras que respaldan la producción de paneles de yeso en los Estados Unidos no son solo grandes, son astronómicas y cuentan la historia de cómo el país construye, renueva y respira. En un año reciente, las fábricas de Estados Unidos produjeron aproximadamente 27.000 millones de pies cuadrados de paneles de yeso. Este número es tan colosal que es difícil de comprender. Intenta imaginarlo. Si extendieras toda esa cantidad de paneles de yeso, podrías crear un camino continuo de 3 pies de ancho que se extendería desde la Tierra hasta la Luna y casi a mitad de camino de regreso. O bien, con esa cantidad de láminas, podrías cubrir por completo todo el territorio del estado de Delaware 2 veces y aún sobraría. Este flujo interminable de material de construcción no es solo un producto físico, sino también un poderoso indicador económico. El mercado de estos paneles en Estados Unidos está valorado en decenas de miles de millones de dólares, reflejando no solo el costo del material en sí, sino también miles de empleos en minas y fábricas, en logística y construcción. Todo comienza no en el taller, sino mucho antes, en la cantera, donde se extrae el yeso. Es un mineral natural, una piedra que se formó hace millones de años a partir de mares antiguos. Puede ser blanco, grisáceo, a veces con vetas rosadas. Enormes excavadoras muerden los depósitos de yeso y cargan camiones volquete con bloques de esta piedra. Estos camiones transportan toneladas de yeso a la fábrica y lo descargan en el patio de materias primas, creando montañas enteras que esperan su transformación. La primera etapa dentro de la fábrica es la trituración gruesa. Los bloques de yeso caen en las gigantescas mandíbulas de acero de la trituradora primaria. Con un estruendo y un chirrido ensordecedores, la máquina rompe las grandes piedras en trozos más pequeños, del tamaño de un puño. Esto es solo el principio. Luego, este yeso triturado se transporta por una cinta transportadora a molinos secundarios. Aquí, decenas de martillos de acero, que giran a una velocidad vertiginosa, rompen estos trozos en fracciones aún más pequeñas, convirtiéndolos en algo parecido a grava gruesa. Pero incluso esto no es suficiente. La etapa final de la trituración convierte el yeso en un polvo fino como el talco. Se vuelve tan fino que recuerda a la harina o al polvo. Este polvo es la materia prima principal, pero todavía esconde un secreto que necesita ser revelado. El siguiente paso es uno de los más importantes e interesantes. Es un proceso llamado calcinación, y en esencia es un secado controlado del yeso. El asunto es que en la estructura cristalina del yeso natural hay moléculas de agua atrapadas. Para que el panel de yeso pueda endurecerse, este agua debe ser expulsada temporalmente. Para ello, el polvo blanco se introduce en un enorme horno giratorio. Se parece a un tambor gigante, inclinado en un pequeño ángulo. Dentro de este horno se mantiene una temperatura muy precisa, de unos 300 grados Fahrenheit. El polvo de yeso, mientras se remueve lentamente dentro del tambor, se calienta, y el agua ligada a mocael se convierte en vapor y se evapora. Químicamente hablando, el yeso se convierte en sulfato de calcio hemihidratado,
pero en términos más simples se vuelve sediento. Ahora este polvo, que ya se llama yeso de construcción o estuco, tiene una propiedad única. Si se le vuelve a añadir agua, la absorberá con avidez y se convertirá de nuevo en una piedra de yeso sólida. Es precisamente esta propiedad la que subyace a toda la producción. El polvo caliente obtenido se enfría y se almacena en silos gigantescos, parecidos a torres, desde donde se alimentará la línea de producción principal. Y ahora comienza lo más espectacular, la creación de la lámina en sí. En la nave hay una enorme cinta transportadora de cientos de metros de largo. Al principio de ella hay dos rollos gigantes de un papel especial y denso, cartón. Un rollo es para la cara vista, es perfectamente liso, blanco. El otro es para la parte trasera, puede ser un poco más oscuro, grisáceo. La cinta del rollo inferior, el de la cara vista, se desenrolla y se coloca sobre la cinta transportadora, formando una pista interminable. Paralelamente, en un mezclador gigante, parecido a un robot de cocina industrial, se prepara el núcleo. En él se introduce continuamente nuestro polvo de yeso sediento, agua y todo un cóctel de diversos aditivos. Cada aditivo desempeña su propio papel. Los agentes espumantes hacen que la masa de yeso sea más ligera y porosa, como nata montada, para reducir el peso de la lámina. Los plastificantes hacen la mezcla más fluida para que se extienda uniformemente. Los aceleradores o retardantes permiten a los ingenieros controlar perfectamente el tiempo de fraguado del yeso. El almidón ayuda a que el núcleo de yeso se pegue mejor a la cubierta de papel. La fibra de vidrio añade resistencia. Esta mezcla, llamada lechada, se parece a una espesa papilla gris. Se vierte en un flujo continuo directamente sobre la cinta de papel que se mueve por la transportadora. Dispositivos especiales distribuyen uniformemente esta masa por todo el ancho del papel. Los bordes de la lámina de papel inferior se doblan cuidadosamente hacia arriba, formando los bordes de la futura lámina. Y en ese momento, se cubre desde arriba con la segunda cinta de papel, del rollo trasero, como si fuera una tapa. El resultado es un sándwich interminable y perfectamente plano. Papel, masa de yeso, papel. Este sándwich pasa inmediatamente entre dos rodillos o bajo una placa de formado, que lo comprimen hasta un grosor exactamente especificado, por ejemplo, media pulgada. La lámina de panel de yeso recién formada, todavía blanda y húmeda, continúa su viaje en una cinta transportadora muy larga, llamada línea de fraguado. Su longitud puede alcanzar varios cientos de metros. Mientras la lámina se mueve lentamente, en su interior ocurre un verdadero milagro. El polvo de yeso reacciona con el agua. Tiene lugar la misma reacción de rehidratación. El yeso se convierte de nuevo en piedra sólida, liberando calor en el proceso. Si tocas la lámina en esta etapa, estará caliente. En pocos minutos, la masa blanda se vuelve lo suficientemente dura como para mantener su forma. Al final de esta larga línea hay una cuchilla volante. Es una enorme hoja que se mueve sincrónicamente con la cinta y, en el momento adecuado, realiza un corte rápido y preciso, cortando el sándwich interminable en láminas de longitud estándar, por ejemplo, 8 o 12 pies. Esto sucede tan rápido que la cinta transportadora no se detiene ni un segundo. Las láminas cortadas ahora son duras, pero todavía muy húmedas. Contienen un exceso de agua que no participó en la reacción química. Hay que eliminarla. Por eso, un dispositivo especial voltea las láminas y las introduce en la estructura más grande de la fábrica, una cámara de secado de varios pisos. Es un laberinto gigante que consta de varios niveles,
cada uno de los cuales es una cinta transportadora. Las láminas de panel de yeso se mueven lentamente por estos niveles hacia adelante y hacia atrás, recorriendo un camino de varios cientos de metros dentro de este enorme horno. El aire caliente que circula en el interior evapora con cuidado el exceso de humedad. La temperatura aquí se controla muy meticulosamente. Solo hay que eliminar el agua libre, sin dañar la estructura cristalina del propio yeso. Este proceso puede durar aproximadamente 1 hora. A la salida del secador aparece el producto que ya conocemos: una lámina de panel de yeso perfectamente seca, ligera y resistente. Pero esto aún no es el final. La etapa final es el acabado. Se apilan 2 láminas terminadas cara a cara. Sus bordes se recortan perfectamente para que queden lisos y limpios. En el canto se pega una cinta de papel con información sobre el fabricante y el tipo de producto. Después, manipuladores robóticos, con una precisión y gracia sobrehumanas, levantan las láminas terminadas y las apilan en pilas perfectamente alineadas sobre palets. Cada pila se envuelve en una película protectora, se etiqueta y se envía al almacén. Desde allí, viajará a las obras de construcción para formar parte del hogar de alguien, transformándose de una simple piedra gris extraída de la tierra en una pared lisa y acogedora. La producción de paneles de yeso es como un barómetro de la salud del sector de la construcción. Cuando la economía está en auge, la gente construye activamente nuevas casas y renueva las viejas, y la demanda de paneles de yeso se dispara. Las fábricas que producen este producto funcionan a pleno rendimiento, y el flujo de camiones que distribuyen las láminas terminadas por todo el país se vuelve interminable. El corazón de esta producción late al unísono con el ritmo del mercado inmobiliario. Geográficamente, esta industria también tiene sus centros. Aunque las fábricas de paneles de yeso están ubicadas en todo el país para estar más cerca de los grandes mercados de la construcción, la extracción de la materia prima principal, el yeso, se concentra en ciertos estados. Los líderes aquí son estados como Texas, Oklahoma, Kansas, Nevada y Iowa. Cada año, en el mundo, se evapora del agua de mar una cantidad de líquido suficiente para llenar millones de piscinas olímpicas. Y todo esto solo por uno de los productos más antiguos y caros de la historia de la humanidad: la sal. En la bahía de San Francisco, las gigantescas salinas ocupan más de 13.000 acres. Eso es como 10.000 campos de fútbol alicatados. Aquí, el sol y el viento convierten 600 millones de galones de agua en 1 millón de toneladas de cristales blancos como la nieve. Pero la principal intriga es que, al final de este video, descubrirás un secreto que cambiará para siempre tu percepción sobre la sal común. Puede que pienses que la sal es solo una especia barata, pero no. El mercado de la sal gourmet, donde la sal marina es la reina indiscutible, en los Estados Unidos es un negocio de cientos de millones de dólares y está creciendo a pasos agigantados. La gente está dispuesta a pagar más por este trozo de sol y mar en su plato, y ahora entenderás por qué. Las salinas de la bahía de San Francisco son unas de las más grandes del país. Su superficie total supera los 13.000 acres. Es como alicatar más de 10.000 campos de fútbol americano. Es toda una ciudad construida con estanques, poco profundos, que brillan con todos los colores del arco iris, del azul al rosa, dependiendo de la concentración de sal y los microorganismos. Y esta gigantesca fábrica produce anualmente más de 1 millón de toneladas de sal. Es el peso de aproximadamente 250.000 camionetas Ford F-150 de tamaño completo, cada año.
Imagina una enorme extensión de costa en algún lugar cálido, soleado y ventoso. Por ejemplo, en la costa del Mediterráneo, en Francia o en Portugal. Aquí, en un terreno perfectamente plano, la gente construye todo un laberinto de estanques poco profundos e interconectados, llamados salinas. Se parece a gigantescos arrozales, solo que en lugar de arroz, aquí crecerá sal. Y así, durante la marea alta, se abren las compuertas, y el agua de mar, limpia y llena de vida, fluye con fuerza hacia el primer y más grande estanque. Este es nuestro jardín de infancia para los futuros cristales. Las compuertas se cierran, y para el agua comienza un largo y perezoso viaje. Para obtener una sola libra de esta crujiente sal marina, el sol y el viento deben evaporar casi 3,5 galones de agua de mar. Es decir, por cada 100 libras de agua, solo hay unas 3,5 libras de sal. Imagina que necesitas beber 28.000 botellas de agua estándar para obtener un pequeño salero de sal, y ahora multiplica eso por millones de toneladas. Para producir ese millón de toneladas de sal en la bahía de San Francisco, se evaporan anualmente más de 600.000 millones de galones de agua. Eso es suficiente para llenar casi 1 millón de piscinas olímpicas. Ahora entran en juego los dos principales trabajadores de nuestra fábrica. El primero es el sol. Comienza a tostar sin piedad la superficie de este enorme estanque, calentando el agua. El segundo es el viento. Sopla sobre la superficie, llevándose el aire húmedo y acelerando la evaporación. Día tras día, semana tras semana, el agua se evapora lenta pero inexorablemente, y la concentración de sal en ella aumenta. La solución se vuelve cada vez más salada. Cuando alcanza una cierta densidad, se bombea al siguiente estanque, un poco más pequeño y menos profundo. Y el proceso se repite. Es como preparar un almíbar. Evaporamos lentamente el agua para hacerlo más espeso. Mientras el agua viaja por este laberinto, de ella van precipitando gradualmente diferentes minerales. Primero, en los primeros estanques, se depositan en el fondo el yeso y otras impurezas no deseadas. Es un proceso de purificación natural. El agua se vuelve cada vez más limpia y más salada. Y así, después de varios meses, esta solución súper concentrada, llamada salmuera, llega a los estanques finales y menos profundos. Los cristalizadores. Esta es la sala de partos de nuestra fábrica de sal. Aquí, la profundidad del agua es de solo unos centímetros, y la concentración de sal es tan alta que ya no puede permanecer disuelta. Y aquí comienza el verdadero milagro. Bajo el sol abrasador, en la superficie del agua, comienzan a formarse pequeños cristales de sal, parecidos a copos de nieve. Este es el producto más delicado, puro y caro, las llamadas flores de sal, o fleur de sel. Los trabajadores, llamados paludiers, con la ayuda de rastrillos de madera especiales, parecidos a enormes paletas, recogen con mucho cuidado, a mano, esta fina y frágil capa de la superficie. Es un trabajo de joyería que requiere una paciencia increíble. Estas flores no tienen tiempo de hundirse y absorber otros minerales, por lo que tienen un sabor increíblemente puro y delicado. Los cristales de sal que no fueron recogidos de la superficie crecen lentamente y se depositan en el fondo del cristalizador, formando una capa gruesa y densa. Cuando casi toda el agua se ha evaporado y en el fondo yace una brillante manta blanca de sal, llega el momento de la gran cosecha. A veces se hace a mano, con palas y carretillas. Los trabajadores amontonan la sal en enormes montañas blancas como la nieve, que brillan al sol como cumbres nevadas. En producciones más modernas, se pueden utilizar pequeñas cosechadoras especiales que cortan y recogen cuidadosamente la capa de sal.
Pero esto aún no es el final. La sal recogida está húmeda y necesita secarse. Se deja en estas enormes montañas al aire libre durante varios meses y a veces hasta un año. El sol y el viento continúan su trabajo, eliminando lentamente los restos de humedad. La lluvia que cae periódicamente lava la sal, eliminando las últimas impurezas, como el amargo cloruro de magnesio. Es un proceso de purificación natural que le da a la sal su característico sabor suave, tan apreciado por los gourmets. Y solo después de este largo camino, cuando la sal se ha vuelto seca y suelta, puede ser enviada al procesamiento final. Se tamiza para clasificar los cristales por tamaño, desde los grandes y gruesos para los molinillos, hasta los finos para los saleros comunes. A diferencia de la sal de mesa común, no se somete a un tratamiento químico agresivo ni se le añaden antiaglomerantes. Permanece tal como la creó la naturaleza, con toda la riqueza de micronutrientes como el magnesio, el potasio y el calcio, que le dan ese sabor a Piomar un poco más complejo y profundo. ¿Por qué la gente paga más por este producto secado al sol? El secreto está en la química. La sal de mesa común, que se extrae de las minas, es casi 100% cloruro de sodio puro. Pasa por un tratamiento agresivo donde se le elimina absolutamente todo lo superfluo. Es como un soldado perfectamente pulido, pero un poco solitario. En cambio, la sal marina, después de la evaporación del agua, alrededor del 80% de su composición, es ese mismo cloruro de sodio. Pero el 10 o 15% restante es un verdadero cóctel de más de 60 micronutrientes que quedaron del océano: magnesio, potasio, calcio y muchos otros. Es precisamente esta cola mineral la que le da a la sal marina su sabor más complejo y suave, y su textura característica. Así que estas cifras son la prueba de que la tecnología más antigua de la Tierra, que utiliza solo el sol y el mar, puede ser no solo hermosa, sino también increíblemente a gran escala, convirtiendo miles de millones de galones de agua en millones de libras de sabor puro.